Buenos días con todos. Mi nombre es Isabel Vázquez. Sean ustedes bienvenidos a la 14ª edición del Coloquio Anual de Estudiantes de Literatura de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta ocasión nos convoca la presentación del libro El humanismo y compromiso social en España aparta de mí este cáliz, de César Vallejo, sincretismo entre cristianismo y marxismo. A continuación, les hablaré de dos participantes, en este caso el autor, Magíster Florencio Luque, quien es licenciado en Literatura y Lingüística por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, es magíster en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha terminado sus estudios de doctorado en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en Ciencias de la Educación, y es docente universitario en la Universidad de Ciencias y Humanidades y en la Universidad César Vallejo. A continuación nos acompañan también en nuestra mesa el doctor Néker Salazar, es docente e investigador, es doctor en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Literatura Hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Becado por la Agencia Española de Cooperación Internacional, siguió estudios de posgrado en el Instituto de Cooperación Iberoamericano de Madrid, donde obtuvo el diploma de investigador en Lengua y Literatura Española. Es ponente, conferenciante y organizador de congresos de literatura. Ha sido distinguido como docente y como investigador por la Universidad Nacional Federico Villarreal. En reconocimiento a su trayectoria académica e investigativa, recibió un diploma de homenaje otorgado por trayectoria académica e investigativa, recibió un diploma de homenaje por CALIF en el año 2018. Es autor de artículos de investigación publicados en revistas especializadas y en volúmenes colectivos. Es coeditor del libro Churata del Sur. Ha sido revisor de revistas indexas en Scopus, como La Palabra, por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, revista de Literatura y Lingüística por la Universidad Católica Silva Enríquez, Letras por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Metáfora. Se desarrolla como docente de literatura en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal, del doctorado en educación de dicha casa de estudios y del doctorado en literatura en la unidad de posgrado de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación también nos acompaña el doctor Dimas Arrieta, docente e investigador de la Facultad de Humanidades en la especialidad de literatura. Es autor de múltiples ensayos y trabajos de investigación, así como textos de producción literaria reconocidos por diversas instituciones, universidades, COPE, COSITET, Oficina de Educación y Cultura de municipalidades locales. Ha dirigido la editorial universitaria de la Universidad Nacional Federico Villarreal, logrando su periodo la irización de la revista Cátedra Villarreal. Con ustedes, por favor, los recibimos con un fuerte aplauso, por favor, a nuestros invitados. Muy buenos días. Encontrarse aquí, viéndolo desde su nacimiento al CAELIP, año tras año, que una actividades, una fiesta académica en estos meses que se vienen dando aquí en la Universidad Federico Villarreal. Encontrarnos aquí presentando este libro, que es el libro mayor, el poemario mayor de la poesía contemporánea, así como hay un referente en la poesía peruana
en los 100 años de poesía de 1911 a 2011, hay un referente que es la publicación en 1922 de César Vallejo de Trilce, pero también hay un concierto de críticas, buenas críticas en el mundo, acerca de un libro que es el nuevo decir. Los poetas nacionales e internacionales hispanoamericanos tienen que reformular sus poéticas. A partir de España aparta de mí este cáliz. Es un poemario universal. Por eso festejamos el libro de Florencio Luque Rafael, Humanismo y compromiso social en España aparta de mí este cáliz, de César Vallejo. Un sincretismo entre cristianismo y marxismo. Fondo editorial, Universidad de Ciencias Humanas, 2013. Se sintetiza en el consenso en todo el universo literario en el Perú y un acuerdo sin polémicas en Hispanoamérica total. En el universo literario estamos hablando. Poetas y críticos tienen la unánime voz al ponerse de acuerdo, es decir, que es el mejor poemario del siglo XX. Es un acuerdo, un grito universal de la poesía publicado en todo el siglo XX. Sin duda, España aparta de mí este cáliz. Venía de un contexto peruano en el ámbito hispánico, con Trilce, Lima 1922, que duda cabe, nos arriesgamos a decir un poemario que traspasa fronteras sudamericanas, incluso trasciende en el nivel negociador, rareza lingüística de la tradición y renovación de la lengua poética castellana. Por eso, los acuerdos que hay en la crítica es celebrarlo, como estamos celebrando la investigación tan detallada, interiorizada en la estructura del libro, interiorizada en los estudios que se ha hecho sobre tal libro de César Vallejo. Aquí en el nivel peruano. Por eso los acuerdos hay en la crítica, como les vuelvo a decir, de celebrarlo como el libro mayor dentro de las coordenadas de la lírica moderna. Justamente se dio en los comienzos del siglo XX. Por eso, bien lo decían los viejos poetas y críticos, estudiosos y maestros peruanos, nos hablaban tanto en las clases de pregrado como de maestrías y doctorado. Vallejo, nos decían, abrió el camino. Estoy hablando
de un maestro como Washington Delgado nos decía: Vallejo abrió el camino, puso la pausa para la reflexión de proyectos creativos en el nivel nacional latinoamericano, en el contexto hispánico, y sigue el aliento con su poemario España, parte de mí, este cáliz. Todo eso lo detalla este estudio que presentamos en este libro, que hay que celebrarlo porque se trata del poemario mayor de la literatura, de las poéticas universales. El grito de horror a la guerra, el asco y el repudio a la carrera armamentista que se hace desde el aliento agónico que es el sentir humano, como dijo alguna vez Abraham Valdelomar en sus crónicas que hacía cuando fue llevado al ejército y vio una metralleta que mataba masivamente a los seres humanos. Entonces ese señor decía que ha hecho ese armamento, ese instrumento de matar masivamente a los seres humanos, no debe haber recibido un beso de su madre o una caricia de su padre. Ese aliento universal es escuchado en el poema de Vallejo, Abrosita de Vallejo, voluntario de España, miliciano de huesos fidedignos, cuando marcha a morir tu corazón, cuando marcha a matar con esa agonía mundial, yo no sé verdaderamente qué hacer, dónde ponerme. Corro, escribo, aplaudo, lloro, destrozo, apaga, digo a mi pecho que acabe, al bien que venga, y quiero desgraciarme. Descúbreme la frente impersonal hasta tocar el vaso de la sangre. Me detengo, detienen mi tamaño esas caídas de arquitecto con la que me honra el animal que me honra. Refluyen mis instintos a sus hojas, humea ante mi tumba la alegría, y otra vez, sin saber qué hacer, sin nada, déjame solo, cual humano, más acá, mucho más lejos, al caber en mis dos manos tu largo estático, quiebro contra la rapidez de doble filo mi pequeñez en traje de grandeza. Indudablemente, todo eso se ve en la estructura del trabajo de investigación
de una investigación pertinente, bien estructurado, un trabajo bien hecho. Desde el momento, la lírica mundial nunca más volvió a ser la misma. La proeza verbal fue una espuela en cada generación. Ya no eran los discursos patrioteros, ya no son esos discursos chabacanos. Cambia el discurso en el universo, ni parecida a las flores del mal, a el poemario de Rimbaud, toda la poesía simbolista, toda la poesía parnasiana es superada. Es otro decir en la poesía. Indudablemente, desde ese momento, como les digo, la lírica mundial nunca más volvió a ser la misma. Y en el Perú, la proeza verbal fue una espuela en cada generación, en los espíritus de los creadores. La propuesta para mostrar algo diferente de lo que se había hecho, de no repetir lo que ya se había dicho, da conmoción, siempre entusiasmándonos, a pesar que estábamos al borde de celebrar la tesis o cualquier tesis. La conmoción sigue entusiasmándonos, pues. El libro de Florencio Luque viene a aportar en las investigaciones otras formas de estudiar, y yo felicito aquí y que siga haciéndose. Por ejemplo, falta hablar qué es lo que pasó en la comunicación, en esas cartas íntimas entre César Vallejo y Antenor Rego. Creo que ahí está la simiente, ahí está la motivación que Vallejo estuvo preparado, porque en su tierra hubo una matanza en los años 31 o 32. Mataron a más de 6.000 estudiantes en Trujillo, compañeros de Vallejo, y eso Vallejo le dice en las cartas a Antenor Rego que le cuente, que le informe qué es lo que está pasando. Eso fue realmente la motivación. La enmascarada es España para contar los episodios de una vida. Corro, escribo, aplaudo, lloro. Se nota en todo ese discurso, que no es el discurso patotero, sino es el grito agónico universal. Seguro, como estamos diciendo, estudiosos y críticos nos sorprenderán con cada investigaciones de sus libros al encontrar, por seguro, nuevos hallazgos, como nos ha encontrado este libro de investigación. No vamos a enumerar en sí los importantes ensayos hasta ahora aparecidos, tanto a nivel nacional como internacional. Solo nos limitaremos a lo que estamos reafirmando desde la hermenéutica literaria
para ver los elementos lingüísticos de los que se ha valido César Vallejo al decir su memorable edificio verbal, tomando en cuenta la modernidad de la lírica en el planeta que se ha dado 40 años. Modernidad y estructura lírica. Eso es lo que se toca aquí en el libro. ¿Quiénes son los grandes referentes? Nosotros, como sabemos, en el Perú se han dado 4 grandes generaciones en el Perú, con referentes claros. Vallejo y Eguren fueron 2 referentes para que salgan las nuevas generaciones. La primera generación es la generación vanguardista, de 1920 hasta los años 45. Es la primera generación de poesía. La segunda fue del 40 y 50. La tercera fue la invasión de la poesía anglosajona del 60 hasta el 70. Y la cuarta generación 80 y 90. Eso es lo que se está haciendo continuamente. Y este hermoso libro que estamos presentando, felicitamos, como le vuelvo a decir, por esta entrega formidable de escoger a un poeta mayor de la poesía peruana, como es el poemario de César Vallejo, España aparta de mí este cáliz. Creo que podemos seguir hablando tanto de Vallejo, que es recomendable para los estudiantes leer el libro para que sepan bien quién es en realidad en su estructura César Vallejo. Muy amables y gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quiero agradecer la invitación de CAERIT para participar en esta presentación del libro de Florencio Luque, que lleva por título, como ya hemos escuchado, Humanismo y Compromiso Social en España aparta de mí este cáliz, de César Vallejo, Sincretismo entre cristianismo y marxismo. Es un texto que a continuación voy a comentar, previa introducción, en el sentido de que esta es una investigación. Como trabajo de investigación es un texto al cual aspira todo trabajo que se realiza en el pregrado o en el posgrado. Justamente este trabajo es producto de una tesis de posgrado. Lo ideal es que las investigaciones puedan trascender la biblioteca, puedan trascender también los anaqueles, donde se quedan siempre las tesis, y finalmente salgan al público y puedan darse a conocer para que los lectores conozcan los aportes y sobre todo para que nos puedan comentar. Entonces, este es un libro que nace de una investigación. Por lo tanto, es un trabajo que llega a plasmarse en esta presentación del libro después de un tiempo donde el trabajo investigativo ha sido bastante positivo. Además, quisiera también, en esta breve introducción, hacer ver sobre Vallejo, se ha escrito bastante. Posiblemente no haya autor peruano que haya sido objeto de una serie de investigaciones. La obra de Vallejo siempre concita mucha atención
Si en el panorama nos centramos solamente en los últimos años, se celebró, por ejemplo, el centenario de Trilce, lo cual motivó congresos tanto en el Perú, en Latinoamérica y en el extranjero, por ejemplo en España. Asimismo, continuamente la obra de Vallejo concita atención por parte de estudiosos y de los vallejistas. Si vemos en el contexto la atención que merece la obra de Vallejo, sencillamente podríamos decir que son estudios numerosos los que se han publicado ya, pero efectivamente es una obra inabarcable que merece siempre una atención permanente por parte de los estudiosos y de la crítica literaria. Y dentro de ello podemos preguntarnos qué de aporte se puede ofrecer en la lectura de la obra vallejiana. La obra de Vallejo tiene una serie de géneros, no solamente la poesía, tiene también la narrativa. La obra de Vallejo comprende también la crónica, comprende el teatro, lo cual nos puede llevar a preguntarnos qué importante es la obra de Vallejo para quien quisiera realizar un trabajo de investigación. Y justamente este texto ofrece una lectura a partir de un sincretismo que, según el autor, se puede encontrar en la obra vallejiana. Un sincretismo en el cual se conjugan los aportes del pensamiento cristiano con los aportes del pensamiento marxista, lo cual en una armonía permite apreciar un sentido del humanismo, es decir, una concepción del hombre que emana del poemario España aparte de mí, cáliz. Esa es la propuesta de lectura, por lo tanto es un aporte en el sentido de que el libro nos permite apreciar un rasgo humano en su debida profundidad que brota de la poesía vallejiana. Esta es una breve introducción para poder comentar algunas calas que podrían acercarnos a una lectura mucho más directa del texto. Y recomiendo indudablemente la lectura, en particular a los estudiantes que también desarrollan investigaciones, trabajos monográficos o artículos. Podrían encontrar en la estructura que sigue este libro un modelo como para poder realizar un trabajo de investigación. En ese sentido, este es un trabajo bastante interesante, ya que plantea la existencia de un sincretismo entre cristianismo y marxismo. Como sabemos, la obra vallejiana hace referencias bíblicas, tiene un sentido profundamente humano, y uno de sus últimos poemarios es justamente Poemas Humanos, que se centra en una profunda reflexión sobre la condición humana. Y las ideas políticas de Vallejo han motivado también su obra poética. Vallejo, como sabemos, abrazó el marxismo, estuvo en Rusia, escribió varios libros sobre Rusia. Su estadía en ese país le permitió conocer de cerca cómo se fue desarrollando el aporte de la Revolución Rusa. Entonces Vallejo estaba muy imbuido de un pensamiento marxista. Sin embargo, en las crónicas de Vallejo es interesante conocer su pensamiento. Lo político es un elemento fundamental en la vida del ser humano. Y los escritores también son políticos dentro de un sentido bastante amplio. Pero Vallejo muy bien lo dice en sus crónicas, no se trata de convertir al texto literario en un panfleto que sea portavoz del pensamiento político de un autor. También la obra tiene su propia estructura, su propia existencia, su propia dinámica, y en ello es fundamental el pensamiento vallejiano, porque en un momento su pensamiento político convirtió a su obra en un texto panfletario. Sino más bien, como sabemos, Vallejo es un poeta que desarrolla estrategias, un conjunto de procedimientos, pone en práctica una poética de su quehacer creativo, y ello aflora en su obra literaria en general. Entonces, si bien hay esta presencia de lo ideológico en la obra vallejiana, eso no significa que la obra literaria del poeta de Santiago de Chuco se vea condicionada por esta, digamos, sumisión al pensamiento ideológico. Este es un libro en el cual, en concreto, se plantea esta armonización. Por eso se habla de un sincretismo entre el cristianismo y el marxismo. Cabe indicar también que este texto permite apreciar su estructura, un ordenamiento, y paso ahora a comentar el texto más directamente, como comentaba hace un instante. Es un libro que tiene 4 capítulos, y el orden es obviamente propio de un trabajo investigativo.
y llega a 10 conclusiones que recapitulan los principales aportes del trabajo. El primer capítulo realiza un balance de los estudios dedicados a la poesía de Vallejo. Es un estado de la cuestión sobre la poesía vallejiana y se organiza a partir de 4 ejes temáticos que se refieren al horizonte nativista, la influencia familiar y los seres queridos, el amor al prójimo y la tendencia al humanismo. En este mismo capítulo, de acuerdo con la propuesta del libro, los horizontes temáticos que se desarrollan en España, aparte de este cáliz, se relacionan con varios de los temas señalados en la reflexión crítica, y en particular con la idea de que el cristianismo y el socialismo sustentan el contenido del poemario. Entonces, aquí hay una revisión bastante exhaustiva de textos, por ejemplo, escritos por Luis Munguió, por André Coriné. Entonces, hay una revisión de los aportes de una serie de estudiosos de la obra vallejiana que organizan su mirada sobre la poesía vallejiana a partir de una serie de elementos temáticos. Y también en este primer capítulo, el libro hace un balance de la crítica sobre España aparta de este cáliz. Y justamente la parte final pone de relieve esta articulación entre el cristianismo y el socialismo. El segundo capítulo del libro corresponde al marco teórico. Como ustedes muy bien saben, que las tendencias también pueden cambiar, usualmente se dedica un trabajo, un capítulo, un apartado al marco teórico de la investigación. Y aquí hay una sustentación metodológica que es parte de la retórica, de la teoría de la argumentación, de la intertextualidad, de todo lo cual permite desarrollar una lectura del corpus lesionado del poemario de Vallejo. Entonces, el trabajo está basado en un marco teórico que rescata el aporte de la retórica contemporánea, que si bien estudia el aspecto formal, podríamos decir que es un acceso netamente formalista, sin embargo no deja de lado el aspecto del contenido. Este libro se propone articular esta perspectiva crítica con la perspectiva del contenido, de tal manera que el estudio formal permite conocer también el contenido que se desarrolla en el poemario de César Vallejo. En este capítulo, igualmente, se debe indicar que la retórica ofrece una metodología desde el punto de vista formal y textual, pero que se articula con el nivel ideológico. Aquí el fundamento está basado en el aporte del grupo de Lieja, que, como sabemos, desarrolla un estudio por niveles del lenguaje, del texto literario, a partir del concepto de metáforas. De este modo se puede distinguir una serie de recursos literarios dentro de una obra de arte verbal, y a partir de este enfoque es que se estudian las metáforas que aparecen en el poemario de César Vallejo. Hay distintos recursos retóricos que tienen que ver con el plano fonético, con el plano gramatical, lógico, etc. Y a ellos apela el trabajo que presentamos el día de hoy para el estudio de la poesía vallejiana. Igualmente, la retórica tiene mucho que ver con la argumentación en la onda de Perelman, que escribe varios trabajos sobre este tema. La argumentación permite conocer, como plantea muy bien el autor, el contraste entre los referentes reales, a los cuales se apela en la creación poética de Vallejo, para poder hacer dialogar lo que la poesía dice con aquellos elementos que se extraen de la realidad extratextual. En ese sentido, podemos citar, por ejemplo, cómo es que Florencio Luque desarrolla el análisis del poemario. Si nos concentramos solamente en un extracto que podría resumir la metodología que el autor pone en práctica, ustedes revisan, por ejemplo, el extracto de uno de los poemas que el autor analiza, van a poder reconocer una serie de procedimientos que permiten el estudio de la poesía
vallejiana. El tercer capítulo se centra en el estudio del contexto histórico literario. Esta época, como sabemos, se produce en la Guerra Civil Española e inspira la obra vallejiana en su época final. De acuerdo con la propuesta del libro, hay una época en la cual existe influencia modernista, una segunda época en la obra vallejiana, donde está la presencia vanguardista de manera contundente, y una época final en la cual se puede reconocer el sentido de compromiso social en la poesía vallejiana. Entonces, el tercer capítulo está centrado en analizar este contexto, y en particular se pone en relieve el hecho de que la obra vallejiana está en consonancia con otros poemarios que surgen justamente en este importante periodo de la historia de España. Menciono El rayo que no cesa, de Miguel Hernández, España, poema en 4 angustias y una esperanza, de Nicolás Guillén, España en el corazón de Pablo Neruda, y No pasarán, de Octavio Paz. Es decir, es un contexto en el cual surgen también otros textos de gran importancia en la historia de la literatura universal. También en este capítulo se pone de manifiesto la importancia de lo pictórico, ya que, como sabemos, Pablo Picasso pinta el famoso cuadro Guernica, el cual se plasma la denuncia que hace el autor de la gravedad de los ataques que se producían en el pueblo vasco por parte de las fuerzas de Franco. En el cuarto capítulo, el autor estudia una selección, son 7 poemas de España aparte en este cáliz, mediante la propuesta de estudio, es decir, mediante el estudio del campo retórico, de la teoría de la argumentación, mediante el estudio de la intelectualidad, etc. Y de ese modo, mediante la selección de 7 poemas, que son Himno a los voluntarios de la República, Batallas, Solía escribir con dedo grande en el aire, aquí Ramón Collar Maza, Redoble fúnebre a los escombros de Durango, y España aparte en este cáliz, el autor pone en manifiesto la existencia de una confluencia del discurso cristiano con el pensamiento marxista, que sustenta el contenido temático del poemario en el sentido de su solidaridad y compromiso. El análisis demuestra que el conocido poemario de nuestro poeta de Santiago de Chuco, dedica a los defensores de la República Española, se encuentra en la encrucijada de un sentimiento verdaderamente cristiano y humano que se articula con la reivindicación de la lucha popular. Recomiendo la lectura, por tiempo, indudablemente solamente esbozamos algunos puntos de lectura. Recomiendo la lectura del texto de Florencio Luque, a quien agradecemos por esta publicación, y muchas gracias. Estimados docentes y poetas que nos honran con su presencia, Marco Martos, Milton del Carpio, Edgar Saavedra, docentes de la universidad, estimados alumnos, en especial el saludo para el CAELIC, jóvenes estudiantes que continúan difundiendo esta actividad académica que es importante para tener una formación integral, ser buenos profesionales y mejores ciudadanos, que es lo que el país y el mundo requiere. Quiero también agradecer a los docentes y estudiantes de la literatura que me honran con su presencia, mi compañero de la mesa, los doctores Miquel Salazar y Dimas Arrieta. Este libro que estamos presentando aquí en la Universidad Nacional Federico Villarreal tiene como propósito conjuncionar 2 discursos que aparentemente son contradictorios. Desde la episteme, desde la ontología o la política son contradictorios, sin duda, pero en su praxis coinciden y se integran armoniosamente. Es un tema que hay que debatir, porque dirá, profesor Luque, ¿cómo vas a plantear eso? Y el feminismo y el marxismo es como el oro del aceite, no se junta, usted está loco. Es una incoherencia, no. Por eso hago la aclaración. En sus efectos sí es posible,
encontrar vasos comunicantes, que es lo que hoy más que nunca requerimos en el planeta. Respetarnos, ser tolerantes, porque no todos pensamos igual. Y eso es Vallejo. Vallejo respira profundo humanismo. Es humanismo como un río, como el Amazonas, el más largo. De los zapatos a los pies, de los pies hasta la cabeza, nosotros respiramos humanismo. Pero también es caudaloso, ¿por qué? Porque está cargado ¿de qué? Cargado de alegría, pletórico de optimismo. Eso es Vallejo. Hoy más que nunca, si queremos modificar la vida, tenemos que releer nuevamente a Vallejo, con todo lo que está pasando, no solo en Perú, sino en el mundo. Guerras, saqueos, abusos, etc. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo, repito, es una categoría de interpretación que podemos nosotros trabajar y encontrar precisamente vasos comunicantes en discursos que de repente pueden ser opuestos. En el poemario España parte de este cáliz, la impronta cristiana se expresa de muchas formas. Yo quiero tocar solamente dos aspectos, solo dos. Uno, el título del poema, que es al mismo tiempo el título del poemario. España parte de ese cáliz. Vallejo, como todos nosotros desde niñito, aprendió el Padre Nuestro, iba a la iglesia. Eso es innegable. Todos desde pequeños hemos recorrido ese rito. Él no escapa a eso. ¿Por qué va a escapar? Estamos cerca de Navidad, entramos a la casa de los amigos y está ahí la fiesta navideña. Hasta los ateos también hacen su nido, su Belén, ¿no? También lo hacen, por respeto. Porque de repente digo, dice, papá, mira, mi amigo tiene ahí su árbol navideño y él no sé cuándo lo vamos a hacer. Lo hacen también porque es respeto, eso es tolerancia. Eso no significa claudicar a tus ideales, es respeto, tolerancia, lo repito por 3 veces. En Lucas 22, o sea, en el pasaje de la Biblia, el Evangelio, si se llama Lucas 22, versículo 44, revisen la Biblia, ahí está. ¿Qué dice? Padre, si es tu voluntad, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso está en el texto bíblico. Entonces, cuando Vallejo lee, ¿qué habrá pensado? Me pongo en su cabeza, ¿no? ¿Qué habrá pensado? Nosotros podemos parafrasear las citas textuales. Si parafraseamos, respetamos las ideas. Podemos decir las mismas ideas, pero con otras palabras, ¿verdad? España es el vocativo. El vocativo de la persona o cosa personifica a quien nos dirigimos. El texto bíblico es Dios, es el supremo hacedor, Jesús. En cambio acá es España. Es que España no solamente es el país. Recuerden que la patria es como la madre. Es el hermano, el compañero, es el camarada, es aquella persona que está con nosotros, es el brother, el causita, eso es a quien tú te diriges. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto verte. Ese es el vocativo, llama la atención. Cáliz, sabemos nosotros, es la copa que se usa en las misas para poder desarrollar la liturgia, ese rito que es constante. Cáliz se deriva del latín cáliz, que significa copa, y el cáliz tiene 4 acepciones según la RAE. La primera es vaso sagrado de oro o plata que se sirve en la misa para echar el vino que se ha de consagrar, el cuerpo, ¿no?, y la sangre de Jesús, ¿verdad? De esa manera. La tercera acepción dice
conjunto de amarguras, aflicciones o trabajos. Esa segunda sección nos interesa un poquito más. Yo me atrevo a lanzar una teoría. Vallejo, al leer esta cita bíblica, seguramente habrá querido no cuestionar la creencia que todos, por la mayoría, tenemos, sino sobre todo a los entes que lastimosamente en ciertas épocas, bajo determinadas circunstancias, no cumplen con los preceptos, porque el amor al prójimo no se habla, no solo se habla, no solo se tiene que decir, se tiene que practicar. Que nuestras palabras se concreticen, si no, no tiene sentido, jóvenes. Eso es importante, predicar con ejemplo, ahora que está cerca Navidad. El título de este poemario se inspira en un pasaje en los Evangelios. Recuerden ustedes, cuando Cristo está en la disyuntiva, ¿qué hacer? ¿Evitar los sufrimientos físicos, psicológicos, o mandar o ir al cadalso? ¿Qué escoge Jesús? Escoge lo segundo. ¿Pero por qué escoge? Por salvarnos, por redimir a la humanidad. Lo vemos ahora inclusive. Se dirige a Dios diciendo: Padre, si puedes, aparte de este cáliz. Imagínense, jóvenes. Entonces, yo pienso que en este título hay una crítica sutil, no al creyente, sino a aquellos que se dicen creyentes, pero que su práctica les dice. Recuerden que en la Guerra Civil Española, ¿cuál era la actitud de la Iglesia española? La Iglesia española apoyó a Francisco Franco, el dictador. Sin embargo, muchos milicianos, cientos y miles, eran también creyentes, pero apoyaron la causa de la República. Entonces, eso habría que diferenciar. La otra intertextualidad se encuentra en el poema 3, bien conocido. Solía escribir con su dedo grande en el aire: vivan los compañeros, Pedro Rojas. Recuerden ese poema. Según la RAE, es bueno también citar a la institución formal, porque para eso estamos. No dice: Pedro es un nombre propio masculino, español y portugués, que proviene del nombre Petrus en latín, que significa piedra, piedra. Algo que está ahí presente, que ocupa un lugar y espacio. Pedro es un nombre muy común, sobre todo en España. No solo en España, en Iberoamérica, en todas partes. A veces uno escucha: oye, él entraba a su casa, y dice: sí, como Pedro en su casa. Es una expresión coloquial que se ha generalizado. Cuando Jesús caminaba junto al mar en Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. ¿Qué hacían los dos? Estaban pescando. Ese es su trabajo. Recuerda que Pedro es el santo, es el patrono de los pescadores, ¿verdad? Pero cuando se encuentra con Jesús, Jesús les dice: está bien, vamos a pescar, pero ahora vamos a pescar hombres. Seguidme, por favor. Y los dos lo siguen. Pedro fue el amigo y discípulo más cercano de Jesús y se convirtió en apóstol durante su ministerio. Pero tras la muerte de Jesús, ¿quién asumió la batuta? Pedro. Tanto es así que inclusive el primer papa lleva su nombre. Lleva su nombre el primer papa. Entonces, cuando se elige Pedro, no se elige de una manera casual, sino previamente de una investigación. ¿Y por qué Rojas? Pedro Rojas. Rojas es un derivado de rojo, ¿verdad? Eso es. ¿Y cuál es el significado del color rojo? Rojo es el color del fuego, del amor, del drama, el calor, el poder, la fuerza, la emoción, la pasión, la sangre y la lujuria. En Año Nuevo, por ejemplo, ¿qué se regala? ¿Qué compartimos? A ver,
pero era diminuta ese color, ¿verdad? O sea, es un color simbólico que tiene varias acepciones, pero también tiene sus significados que son sombras, peligro, muerte, ¿no? Juegas un partido de fútbol, lo pateas, ¿no?, al jugador contrario, y el árbitro te saca la tarjeta roja. Respeta a tu compañero. No puedes lastimar, ¿cierto? El rojo está en la parte más alta del arco iris. Qué lindo, un arco iris, donde estamos todos presentes, a él vamos a escurrir. Simboliza felicidad y alegría, el estado de ser de cualquier pareja, aquí donde sea, jóvenes. Y según la RAE, el término rojo tiene 8 acepciones. La primera dice adjetivo que se deriva del latín usus, dicho de un color semejante de la sangre o al del tomate, y que ocupa el primer lugar en el espectro luminoso. También es la quinta acepción, que dice izquierdista, especialmente comunista, y en la sexta acepción se refiere a la Guerra Civil Española, hecho luctuoso del 36 al 39, y que significa también republicano. Yo quisiera terminar esta presentación compartiendo un pedacito del texto. La parte final del análisis se llama intertextualidad. Esta parte consiste en encontrar vasos comunicantes entre los dos discursos, el texto bíblico y el texto poético. Dice así: en este poema se aprecia una gran influencia del hipotexto de la Biblia. Estoy analizando el poema más conocido, Masa, al fin de la batalla y muerte del combatiente. ¿Se acuerdan, verdad? La resurrección de Lázaro, Jesús y los milagros a favor de los paralíticos y otros pasajes. Con relación al primero, Hart sostiene lo siguiente. Hart es un estudioso. Dice: y conforme se va desarrollando el poema, claramente se convierte en una reescritura marxista del relato de la resurrección de Lázaro por obra de Cristo, como se escribe en el Nuevo Testamento. Juan, versículo 16, capítulo 38, de toda la humanidad, como indica la última estrofa del poema Vallejo. En vez de Cristo, quien finalmente logra la resurrección del combatiente muerto en el campo de batalla, entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó el primer hombre, echó sanidad. El poema de Vallejo fusiona la creencia cristiana en la vida eterna con la humana solidaridad del socialismo. Eso lo dice, repito, Hart, año 2013, página 330. Nosotros decimos: en el texto bíblico, en el pasaje de la resurrección de Lázaro, Jesús le contestó a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esto es el Evangelio, Juan, capítulo 26, versículo 27. Lázaro fue resucitado por Jesús, porque un hombre bueno que le dio hospedaje. De la misma forma, el combatiente también resucitó y se puso a andar, ya que las masas se lo pedían. Incorporóse lentamente. Verso 16, poema Más. Los paralíticos son personas que padecen la privación o disminución del movimiento de una o varias partes del cuerpo. Por su marginación en la sociedad, Jesús sana a un paralítico de su pecado y de su enfermedad. Le dijo: levántate, toma la camilla y vete a tu casa. Evangelio Marcos 2, versículo 11. De la misma manera, el miliciano, ahí está el civil, es como un paralítico que está en desventaja en comparación al soldado nacionalista. No obstante, su moral es altísima y su convicción a prueba de balas. No conoce la muerte, abrazó al primer hombre. Verso 17. Los fariseos, los poderosos y los soldados, al ver que Jesús estaba con los más pobres y realizaba milagros, determinaron detenerlo y condenarlo a muerte. Esos hipócritas no podían permitir que sus intereses económicos, políticos y sociales se perdieran por un predicador que levantaba a la gente contra ellos y las instituciones que representan.
2 hombres cercanos al sepulcro le dijeron a la mujer que Jesús había resucitado. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado. Y al tercer día resucitará. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 8. Casi en los mismos términos, jóvenes, el combatiente Pedro Rojas, ¿no?, y muchos más, es el Mesías que había decidido luchar a favor de la República y en contra de los fariseos, la Iglesia, los poderosos burguesía y los soldados militares de las fuerzas nacionalistas, quienes lo mandan a fusilar, léase crucificar. Sin embargo, estas muertes, tanto de Jesús y la del combatiente, son efímeras, ya que resucitarán y serán inmortales por su espíritu generoso con los más débiles y la masiva solidaridad recibida por los pueblos del mundo. El cadáver triste, emocionado, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Verso 15, 16 y 17. Como ya se señaló anteriormente, mientras los hombres luchan por sus ideales y mueren por ellos, solo mueren físicamente, pero su digno ejemplo pervive en las nuevas generaciones como un sol que alumbra el nuevo amanecer. Muchas gracias.